la única criatura que no tuvo permiso para entrar en el arca de Noé. El arca de Noé fue creada para salvar a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal del mundo. Pero hubo una criatura que no fue elegida para ser salvada porque Dios le impidió que lo fuera. La mayoría de nosotros conoce la historia del diluvio y del arca de Noé como un refugio ante la destrucción de la humanidad debido a su maldad. Pero pocos conocen el secreto que esta historia esconde: los Nefilim, las misteriosas criaturas que no entraron en el arca y no sobrevivieron al diluvio. El mal causado por los Nefilim fue lo que llevó a Dios a tomar la difícil decisión de destruir a la humanidad. Según la historia bíblica, los Nefilim son el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas en los días de Noé, dando origen a seres sobrehumanos y violentos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Génesis 6:2. Esos hijos de Dios eran en realidad ángeles que se rebelaron contra Dios al abandonar su lugar en el cielo. Al convertirse en seres humanos, comenzaron a tomar para sí a las mujeres que deseaban, pues vieron cuán hermosas eran. Como resultado de esa unión antinatural, nacieron hijos híbridos que no eran niños comunes, eran fuertes, misteriosos y malvados. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4-5. Los Nefilim eran perversos y llenaron el mundo de violencia. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Génesis 6:13. Una sombra de maldad e ira fue lanzada sobre la tierra y toda la creación a causa de los Nefilim. El mundo se convirtió en un lugar violento. Ellos comenzaron a dominar a la humanidad y rápidamente la llevaron a la corrupción moral y a la pérdida de valores. Entonces Dios vio que era suficiente y decidió destruir a la humanidad. Pero al tomar esa decisión, Dios sabía que debía salvar a todos los animales que había creado, pues en ellos no se halló culpa. Para hacerlo, necesitaba elegir a un representante humano que no tuviera maldad en su corazón. Así fue como Noé fue escogido, porque tenía una personalidad especial, la de un hombre justo que no era malvado. Noé es una figura clave en la transición entre el pasado y el futuro, entre el antes y el después del diluvio. Él tuvo una elección frente a su comportamiento moral. Pudo haber elegido ser perverso como el resto de su generación, pero decidió ser justo. Después de elegir a Noé, Dios le ordena que construya un arca y le revela su plan de destruir el mundo con un gran diluvio. La misión que se le asigna a Noé es salvar a su familia y a los animales que Dios había creado. Entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo entre los de esta generación. Génesis 7:1. No todos se dan cuenta de que fue Dios mismo quien invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca para unirse a él. Este detalle es muy interesante. Dios no solo le da instrucciones a Noé para construir el arca, sino que lo invita personalmente a entrar en ella junto a su familia, que incluía a su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. El llamado de Dios comienza con un entra, algo que no había dicho antes. Debemos recordar que la construcción del arca tomó 120 años, tiempo suficiente para que el corazón de Noé o de su familia pudiera haberse corrompido. Sin embargo, Dios establece una condición clara: los Nefilim no están permitidos en el arca. Después de todo, fueron ellos los que causaron la corrupción del mundo y la maldad que en él prevalecía. Cuando Noé recibió la orden de Dios, se sintió confundido, pero confió en su palabra y siguió las instrucciones con fidelidad. Quizás lo que hacía a los Nefilim aún más peligrosos era que observaron a Noé construir esa enorme arca de madera durante 120 años, y solo cuando comenzó el diluvio se dieron cuenta de que no habían sido invitados. Esto generó muchas preguntas en torno a la historia. ¿Sobrevivieron los Nefilim al diluvio? El arca fue construida y poco antes de que comenzara el diluvio, la humanidad presenció algo extraordinario. Animales de todas las especies comenzaron a entrar en el arca. Después Noé entró con su esposa, sus nueras y sus hijos, y entonces Dios cerró la puerta del arca. Los animales que entraron eran macho y hembra, de todos los seres vivientes, tal como Dios lo había ordenado a Noé. Entonces el Señor lo encerró adentro. Génesis 7:16. Una vez más, este versículo implica que fue el propio Dios quien estuvo con Noé dentro del arca. Dios fue quien lo llamó a entrar, y fue él mismo quien cerró la puerta, justo antes de que comenzara el diluvio. El acto de cerrar la puerta por parte de Dios es un símbolo poderoso. Tras el juicio divino sobre el mundo, ya no había espacio para más nadie, ni para sus caminos corrompidos, ni para entrar en el arca. El símbolo del punto sin retorno. La Biblia dice claramente que todos los que estaban fuera del arca murieron en el diluvio. Las aguas subieron y cubrieron los montes a una profundidad de más de 15 codos. Todo lo que se movía sobre la tierra pereció: aves, animales domésticos, bestias salvajes, todas las criaturas que se arrastraban sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices y que vivía sobre tierra firme murió. Todo ser viviente fue exterminado de la faz de la tierra. Hombres, animales, reptiles y aves del cielo fueron eliminados. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Génesis 7:20-23.
pecadores. Todos los Nefilim murieron en el diluvio porque no entraron en el arca. Además, la Biblia confirma que solo los justos en la fe fueron salvos. Impedir que los Nefilim entraran en el arca terminó siendo la decisión correcta. A pesar de su extinción, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis 7:20 a 23. El legado de los Nefilim continuó en historias posteriores. Esto llega hasta Moisés, quien relató sobre los Nefilim vistos por los 12 espías israelitas que exploraron durante 40 días la tierra prometida. Tal vez los espías mintieron al decir que la tribu de Anak descendía de los gigantes Nefilim y exageraron groseramente la comparación al afirmar que los israelitas eran tan pequeños como langostas junto a ellos. Pero junto con el informe falso de los 10 espías temerosos y sin fe, también hubo un informe valiente de los 2 espías fieles, Josué y Caleb. Por causa del informe negativo y el miedo del pueblo, Dios castigó a toda esa generación incrédula, haciéndolos vagar por 40 años en el desierto del Sinaí hasta que todos ellos murieran, excepto Josué y Caleb. Así fue la siguiente generación la que heredó la tierra prometida. La historia de los Nefilim no sobrevivió al diluvio en los días de Noé. El informe de los espías fue fruto de la imaginación de los exploradores de la tierra y de los israelitas sin fe. A pesar de que habían sido testigos de la victoria milagrosa sobre el ejército de élite egipcio, ahogado en el Mar Rojo. El término Nefilim aparece 2 veces en la Biblia, una vez en Génesis 6:4 y otra en Números 13:33. La identidad exacta de los Nefilim y de los hijos de Dios es motivo de debate entre los estudiosos. Algunos proponen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, mientras que otros sugieren que eran descendientes de Set. Es un recordatorio muy profundo de las consecuencias destructivas del pecado, pero también una demostración de la justicia de Dios. Por eso, el arca de Noé es recordada como un símbolo de esperanza y salvación. La vida de Noé nos ofrece un poderoso mensaje de fe ante adversidades inimaginables. En el contexto de un mundo consumido por la maldad y la corrupción, Noé se destacó por su rectitud y devoción a Dios. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, mantener la fe y la integridad puede guiarnos hacia la salvación y la restauración. Si estás enfrentando dificultades o te sientes oprimido por las circunstancias que te rodean, recuerda la determinación y el coraje de Noé. Él enfrentó desafíos inmensos, incluyendo el escepticismo y las burlas de los demás, pero se mantuvo firme en su fe y en el camino que creía correcto. Su historia nos enseña que, no importa cuán turbulentos sean los tiempos, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Así como Noé encontró seguridad y un nuevo comienzo después de la tormenta, nosotros también podemos encontrar fuerza y renovación en nuestras propias vidas. Mantén la esperanza, mantén la fe y recuerda que, después de las tormentas más oscuras, los cielos más claros pueden abrirse.